una de las personas que ustedes rescataron hace 30 años en esta toma del Palacio es el actual general del ejército, Omar Arley. Una de las, si no me, Arley estaba en la lista de los que ustedes rescataron, si no me equivoco. Una de las ventajas que tenemos aquellos que no quieren que se establezca una dictadura es que ahora, hasta el momento, el general Ortega, pues, comandante Ortega, no controla al ejército hasta el momento. Por suerte. Y hasta el momento. No porque sea la voluntad de la jefatura del ejército, en la cual nosotros confiamos muchísimo, creemos que tenemos una institución muy sólida, pero la voluntad de Daniel Ortega es controlar la policía y controlar el ejército, subordinarlos a sus intereses particulares. Creo que en el ejército hay suficiente convicción de que eso sería la muerte de esa institución. Yo confío muchísimo en la jefatura actual del ejército y en las generaciones de oficiales que van a suceder al general Omar Ayesdeben. Creo que el mejor aporte que dio mi generación, a la cual pertenece el general Ayesdeben, el general Cuadra, el general Humberto Ortega, el general Javier Carrión y otros altos oficiales ya retirados, fue haberle legado al pueblo de Nicaragua, a la democracia nicaragüense, una institución profesional, apartidista, no deliberante, subordinada a la Constitución y nunca más subordinada a partido político alguno, sea de derecha o sea de izquierda. Esa convicción la tiene la actual jefatura del ejército. Sin embargo, hay que estar vigilantes. La mejor forma de proteger a esa institución, que es protegernos a nosotros mismos, a toda la población, es estar vigilantes, es hacer las críticas pertinentes en su momento cuando se considere que hay una actuación irregular. Creo que esa es la mejor forma de darle a la democracia una institución de manera permanente que proteja el orden interno junto a la policía, pero la voluntad de Daniel, repito, es otra. La expresó desde el día de toma de posesión de su presidencia, cuando innecesariamente recordó los orígenes de estas dos instituciones como que si nadie lo supiera, tratando de establecer un vínculo afectivo, un vínculo de identificación partidaria. Y ahí está equivocado el presidente Ortega. Ahora, hemos visto en el presidente Ortega una estrategia en la policía, por ejemplo, la comisionada Mita Granera le desmanteló prácticamente todo su equipo. Hace unas 2 semanas tuve la oportunidad de tener a Moisés Hassan en el programa y decía Moisés Hassan y denunció públicamente que los nuevos cadetes de policía que están entrando a la Academia de Policía en su gran mayoría son enviados por los CPC y están entrando con el aval de los CPC sin importar si llenan o no llenan los requisitos. Hemos visto en los últimos actos, vimos la cumbre o la farsa de cumbre alimentaria que trató de hacer el presidente Ortega aquí en Managua, que lo que quiso es hacer proselitismo político para Chávez, y me llamó la atención que junto a él estaba el general del ejército. Y yo le hice la pregunta a varios diplomáticos, le digo yo, y se la voy a hacer a Víctor Hugo ahora más adelante. Hombre, es normal. ¿Qué significa que en una cumbre alimentaria, supuestamente, al lado de él, siente al general del ejército y no al ministro de Agricultura o al director o al canciller, a cualquier otra persona que tenga que ver algo con producción alimentaria? No, sentó al general del ejército. Esos son mensajes subliminales, esos son directas, esas son indirectas. ¿Qué es lo que está tratando el presidente Ortega? Hay una especie de acoso, así como el acoso sexual, que es persistente, insistente en la pretensión de que caiga la víctima en las manos del victimario. Hay un acoso permanente hacia estas dos instituciones, hacia la policía y el ejército, tal vez más marcada hacia la policía, porque pueden considerarse un poco más vulnerables, por hacerlas caer
en el juego de la política, en el juego de la politiquería de Daniel Ortega. Hasta el momento han resistido muy bien. Por suerte, en la policía hay una jefa con mucha personalidad, con mucho criterio, con mucha convicción de su rol profesional, como es Aminta Granera, y por suerte en el ejército hay un hombre como Mara Yesleven y el resto de su y se le paró, pues, o sea, la pregunta es, ¿y hasta cuándo, verdad? Porque a la comisionada Aminta Granera, que no lo van a decir nunca lo van a admitir públicamente, Daniel Ortega la trató de destituir. Daniel Ortega la trató de que presentara su renuncia. Y además, en el primer intento, fue el ejército el que logró meterse para que no se profundizara esa crisis. Entonces, ¿hasta dónde crees vos, hasta cuándo crees vos que estas dos instituciones van a poder resistir esas embestidas del presidente Ortega? Depende de la convicción que tengan sus jefaturas en primer lugar y todas sus filas, y principalmente su cuerpo de oficiales, de que eso sería su suicidio, ceder a las pretensiones de Daniel Ortega. Las trampas van a seguirse presentando, porque la forma de hacer política de Daniel Ortega y de algunos de estos personajes que lo rodean es estar permanentemente metiéndose zancadillas, poniéndote una cáscara de banano para ver si te resbalas. Cuando la huelga de la Chureca, nosotros supimos que la pretensión era, como se dice en términos populares, llevarse en el saco a Nicho Marenco y a Aminta Granera. Porque en la visión torpe, en la visión atrasada, en la visión troglodita de hacer política de esta gente del gobierno, encabezado por Daniel Ortega, todo aquello que signifique sombras, todo aquello que signifique potenciales adversarios políticos, y más aún dentro de los colores políticos que la gente identifica como sandinistas, debe ser sacado del paso. Y dos grandes sombras que aparecían en ese momento, según el decir popular, eran Nicho Marenco y Aminta Granera. Entonces pretendían, en el caso de la Chureca, que la policía reprimiera, hacer un escándalo porque se estaba reprimiendo al pueblo, pedirle al Consejo Municipal de Managua que destituyera a Nicho Marenco y, por orden presidencial, destituir a la jefe de la policía. Eso es lo que he escuchado en las calles, y eso es lo que he escuchado en los cálculos políticos de la población. Ahora, por convicción, por suerte, tenemos suerte, porque yo creo que la convicción de Hasleve y la convicción de la Aminta Granera no se pueden poner en duda, pues creo que gracias a Dios tenemos eso, ¿verdad? Ahora el problema es hasta cuándo podrán resistir estas dos instituciones y estos dos hombres y mujeres, esas embestidas. Bueno, yo conozco, y antes, perdóname que te haya interrumpido, yo conozco bastante el pensamiento de los oficiales del ejército. Y te decía, esta jefatura, la generación que viene detrás, la siguiente generación, creo que hay bastante convicción de que la vida de la institución tiene razón de ser en tanto y cuanto se mantengan fieles al mandato constitucional de no deliberar, de ser apartidistas y de no meterse en el juego de la politiquería. Si no, ese sería su suicidio, ese sería su muerte. Y confío también en que los altos mandos de la policía piensen de igual manera. De que el presidente Ortega vaya a nombrar al próximo general jefe del ejército no va a influir. Hay un procedimiento establecido. Se reúne el Consejo